Antes de los juegos como servicio o mundos abiertos saturados de contenido, lo más popular eran los plataformeros. Este género es de los más longevos en la industria y han salido personajes tan recordados como el mismísimo Mario Bros, Sonic, Crash y entre muchos más que nosotros recordamos. Pero parece que las compañías ya no. Y extrañamente también están intentando revivir el género al mismo tiempo. Y aquí la pregunta es, ¿cómo llegamos a esta situación? Para eso debemos regresar al inicio de los tiempos, cuando toda la industria estaba a punto de colapsar en América por la saturación de juegos horribles como el ya conocido ET. Así Nintendo tomó las riendas de la industria y con varios títulos de excelente calidad es que redimió a los videojuegos y mucho se debió a su personaje insignia. Super Mario Bros. Y su primera entrega se volvieron en la cara del medio desde ese momento y hasta el día de hoy. Un juego que se trata de saltar entre plataformas, comer hongos y salvar una princesa fue el responsable de salvar a toda la industria. Y cómo no, con más de 40 millones de copias, era obvio que muchas empresas iban a ver una mina de oro tremenda en este género, y se aventaron directo a crear personajes para competir contra Mario. Varios intentos no fueron tan exitosos como Alex Kidd de Sega para la Master System, que pasó sin pena ni gloria. Pero del otro lado, se crearon personajes que se consideran leyendas actualmente. Mega Man, Ristar y, como no, Sonic, el verdadero gran rival del fontanero en ese momento. Los 90 tenían una guerra brutal, donde la cara de este enfrentamiento entre Nintendo y Sega fueron un fontanero bigotón y un erizo azul, demostrando que este género era demasiado importante para representar a los videojuegos, creando secuelas que se superaban constantemente como Super Mario World o Sonic 3 and Knuckles. Mientras tanto, otras compañías seguían creando otros juegos de plataformas para competir contra estos titanes, incluso en la misma Nintendo. Donkey Kong Country, desarrollado por Rare, fue una completa revolución en su momento por su apartado visual y jugabilidad atrapante, que fue uno de los mayores éxitos de la Super Nintendo, con múltiples secuelas y una demostración de que este género es clave para reconocer a los videojuegos, pero así como toda industria, deben evolucionar. Y es así como llegamos a la época de la Nintendo 64, PlayStation 1 y Sega Saturn. El gran salto al 3D fue clave para que este género se volviera en la revolución que todos recordamos. Si hablamos de juegos que hicieron historia en esta generación, seguramente el primero que llega a tu mente es Super Mario 64, y con justa razón. Fue el que marcó el estándar para los juegos de plataformas en ese momento. Su reinvención del juego de romper bloques y llegar al siguiente castillo evolucionó en los controles, que ahora podías dar hasta un salto triple, saltar en las paredes, caer de un pisotón, volar o hasta hacer embestidas. Controlar a Mario era una experiencia nunca antes vista y que podías ir en la dirección que tú querías, soltarte en un mundo donde lo más importante es explorar y sobre todo lo que actualmente conocemos como Collectathon, aquellos donde el objetivo es conseguir cierta cantidad de un objeto para avanzar en la historia. En este caso fueron las estrellas, aunque no sería el único que aprovecharía este concepto. Al ver que Nintendo lo logró, muchos estudios aprovecharían y hasta mejorarían lo que planteó el fontanero. Todo gracias a Rare. Banjo-Kazooie, Donkey Kong 64 o Conker fueron los que continuaron con el legado de plataformas en la consola de Nintendo. Conseguir objetos era la prioridad, pero no te sacaban del mundo al hacerlo, dando aún más libertad. Pero igualmente tendríamos en PlayStation personajes que se volverían icónicos. Rayman, a pesar de que su primera entrega fue en 2D y no entra dentro del Collectathon, fue lo suficientemente exitoso para crear una secuela y con ello dar el salto al 3D con Rayman 2, El Gran Escape, uno de los juegos más queridos en el género. También Insomniac estaba con su propia propuesta con Spyro, enfocándose en la exploración y la colección de objetos. Nunca fui tan fan del personaje, pero reconozco que para un niño debió ser muy divertido controlar a un dragón mientras lanzabas fuego a todo lo que veías al frente. Y obvio que debía hablar de Crash, el personaje creado por Naughty Dog, que ya tenemos su vida hablando de este estudio. Fue el gran rival de Mario en esa época, y hasta con publicidad tan interesante como la que hubo por parte de Sega, que hasta fueron a grabar a las oficinas de Nintendo para demostrar quién mandaba. Este tuvo su propia identidad porque mantenía el objetivo de llegar al final del nivel como lo eran los títulos 2D, pero a su vez le daba importancia a explorar los niveles para encontrar las cajas, las frutas y diamantes para llegar al final. Este personaje tiene tanto carisma como los titanes antes mencionados, y era en su momento la mascota de Sony, porque mostraba ese lado rebelde y alocado que la compañía estaba enfocada en vender. Y estos son los más reconocidos, por así decirlo, pero por supuesto que había muchos más personajes. Croc, Ape Escape y Clonoa también lograron encontrar su lugar
en el corazón de muchas personas. Esta fue posiblemente la mejor generación para los plataformeros. Estaban en todos lados, sus juegos tenían una calidad increíble, cada uno con su identidad, y hasta se volvieron en la infancia de muchas personas por lo fácil que era venderlos a diferentes públicos. En la siguiente generación de consolas con GameCube, Mario saltaría a la alta definición con Super Mario Sunshine, que innovó bastante en la fórmula que él mismo creó para traer uno de los mejores juegos de la GameCube. Mientras tanto, en la PlayStation 2, Insomniac volvería a intentarlo hacer un juego de plataformas con Ratchet & Clank, aunque con una clara inspiración en los títulos de disparos y acción. Naughty Dog con Jak and Daxter evolucionaría su fórmula de plataformero y hasta exploraría el concepto del mundo abierto en su juego, o hasta Sucker Punch, que actualmente los conocemos por Ghost of Tsushima, debutó en esta consola con Sly Cooper, concentrándose en las acrobacias y el sigilo, cada uno consiguiendo su propia base de fanáticos. Aún se mantenía este interés por querer mantener a los personajes de plataformas como la cara de las compañías, porque hasta Xbox intentaría tener su propio personaje como Blitz, y Sega, con su último intento de consola, logró que Sonic finalmente diera el salto al 3D con Sonic Adventure, y fue un enorme éxito. Pero aún viendo que las franquicias de plataformas finalmente se estaban consolidando en el 3D, algo cambió. La industria estaba pidiendo cosas nuevas, la tendencia se estaba inclinando a juegos de mundo abierto y de disparos, como obviamente Grand Theft Auto o Halo. Los niños que conocieron a estos personajes caricaturescos en su infancia crecieron y decidieron irse por experiencias más realistas o maduras como las antes mencionadas. Esto hizo que varios títulos cambiaran su filosofía de plataformas a irse por completo por la acción, como pasó con Ratchet & Clank, Banjo-Kazooie y Jak and Daxter. Aquellos que decidieron quedarse en su lado caricaturesco estaban perdiendo relevancia muy rápido, y las propias empresas ya no estaban tan interesadas por seguir con este género. De hecho, el único que lo mantenía vivo fue quien lo inició. Super Mario Galaxy fue un éxito en ventas y en la crítica, considerándolo el mejor título de Mario y uno de los mejores de la historia, y con justa razón. Pero eso no fue suficiente para revivir la llama del género. Los estudios abandonaron a estos personajes para concentrarse en experiencias más maduras. Naughty Dog con Uncharted y The Last of Us, Sucker Punch con Infamous, y bueno, hasta Sega quería abandonar a Sonic. La generación de Xbox 360 y PlayStation 3 fue una de las mejores de la industria, pero una de las peores para los plataformeros, y solamente Nintendo era quien mantenía vivo al género. Pero hasta esta le estaba pasando muy difícil porque Mario tuvo que regresar al 2D para llamar la atención de las personas. Parecía que todo estaba perdido para este género, que se estaba quedando atrás en las tendencias, y se estaba sosteniendo por juegos que, si bien eran buenos como A Hat in Time, que me encanta, o Yooka-Laylee, que fue hecho por los creadores de Banjo y Kazooie, no eran lo suficientemente populares para decir que las plataformas estaban volviendo al reinado. Pero no sabría decir si fue una cosa del destino o hasta Nintendo haciendo la jugada magistral. Pero a partir del 2017 algo mágico pasó. El éxito de la Switch no solamente fue la salvadora de la compañía, sino del propio género de las plataformas. Esto y otros factores que voy a comentar. Primero que nada, ese mismo año salieron juegos asombrosos de plataformas. Super Mario Odyssey y su campaña de marketing lograron un éxito sin precedentes en los títulos 3D de plataformas, ya que su calidad es simplemente otro nivel, y personalmente es mi juego favorito del fontanero, por lo que significa como una aventura alrededor del mundo, pero a su vez de lugares que solo existirían en su imaginación. Este título tiene lo que hace a los juegos tan hermosos, y con temazos como Jump Up, el juego ha trascendido a un lugar de leyenda y logró vender más de 29 millones de copias en todo su tiempo de vida, el más exitoso desde el primer juego del fontanero, y no es el único que tuvo un renacer en este año. Sonic, a pesar de las dificultades, sacó un juego asombroso que homenajeaba sus inicios en las plataformas, y sí, hablamos de Sonic Mania. Y también Activision aprovechó para relanzar la trilogía de Crash Bandicoot con un remaster plus, como dicen los desarrolladores, que hasta el momento logró vender 20 millones de copias, y esos con los tres pilares de los plataformeros. Pero nuevas propuestas salieron también. Cuphead, Hollow Knight y diferentes ports trajeron la magia nuevamente de los plataformeros a las nuevas generaciones. Este fue el año que demostró que este género puede ser un digno competidor a los shooters y las tendencias, porque en 2018 siguió esa racha con los remakes de Spyro y Celeste, que hasta fue nominado a los mejores juegos del año. Pero después de 2019 esta magia se volvió a apagar. Lo más probable es que las empresas vieron la gran fortuna que se estaban haciendo con los Battle Royale o juegos como servicio y decidieron enfocarse en ellos, porque después, en 2019 y 2020 eran muy pocos los juegos de plataformas que salieron. El único destacable fue la verdadera secuela de Crash Bandicoot, que aunque a largo plazo fue un éxito vendiendo 5 millones de copias, para Activision no fue suficiente, y metieron al personaje en el baúl con Spyro, que no tuvo nada más que sus remakes. De hecho, sabían que el quinto juego del marsupial iba a ser un crossover
con el dragón morado, una pena lo que pasó. Y Ratchet & Clank Rift Apart vendió bien y es bastante bueno. Hasta fue nominado en los GOTY, aunque parece que esta franquicia ya no es la prioridad de Insomniac, porque parece que fueron absorbidos por Marvel y posiblemente no veremos un juego de este dúo hasta la nueva generación de consolas. Y parecía que esto sería el fin nuevamente. Pero otra vez los plataformeros a partir del 2022 volvieron a renacer y hasta evolucionaron todos juntos. Kirby and the Forgotten Land fue el primer título del personaje en el ámbito 3D y fue un juego grandioso, bastante divertido y accesible, transmitiendo todo lo que hizo grandiosa la bola rosada de HAL Laboratory. Salió Clonoa Fantasy River Stars, trayendo los dos juegos de este tierno personaje, y para mí el más importante de ese año fue Sonic Frontiers. Después de tantos problemas con su último juego 3D y que la franquicia estaba agonizando, sus películas y este juego que evolucionó la jugabilidad del erizo azul le demostró a Sega que Sonic aún puede vender bien, ya que en su primer mes logró más de 2.5 millones de copias vendidas, y hasta la fecha ha vendido 4.5 millones de copias, siendo el título 3D del personaje más vendido de la historia. Esto y el lanzamiento de la película de Super Mario trajeron a la conversación nuevamente a los plataformeros, porque en 2023 salió Super Mario Wonder, que revolucionó el concepto del fontanero en 2D, y hasta fue nominado a los mejores juegos del año. Y también Sonic Superstars fue lanzado, que no llegó al éxito de Frontiers, pero sí consiguió 2 millones de copias. El género estaba reviviendo, y todo gracias a los dos titanes que en los 90 eran los más grandes rivales, pero ahora se unieron para demostrar que las plataformas siguen vivas. Princesa Peach Showtime no será el mejor juego de la franquicia de Mario, pero le fue bastante bien, y mientras tanto Sonic estaba teniendo su segundo aire con Sonic X Shadow Generations, que fue un éxito en ventas y crítica, valorado como el mejor título del personaje desde su salto al 3D. Pero creo que el punto más importante en 2024 fue lo que nos trajo PlayStation. Sabrán que no fue el mejor año para Sony porque su gran apuesta era Concord, que ya sabemos el gran fracaso de este, teniendo que cerrar a las semanas y así no perder a Sony más de 400 millones de dólares. Pero escondido un juego de un pequeño robot terminó callando la boca a todos en la compañía. Astrobot, un juego de plataformas creado por el Team Asobi, que tenía miembros del ya cerrado Japan Studio, no solo creó uno de los mejores juegos de plataformas de los últimos años, sino el mayor éxito de Sony en 2024. Las ventas fueron bastante decentes, y aún más considerando la poca publicidad que le dio Sony, porque su calidad era asombrosa, siendo de los pocos juegos que aprovechan el DualSense de la PlayStation 5 y siendo pura diversión de inicio a fin, y con ellos que se llevó el premio al mejor juego del año en 2024. Esto dio un mensaje claro a la industria: no todo debe ser live service o juegos de mundo abierto con gráficos ultra realistas. Los plataformeros también pueden destacar y ser tan exitosos como un Cyberpunk. No sabemos qué repercusiones habrá después de estos 3 últimos años, pero ahora teniendo remakes como el de Pac-Man World Repack, Little Nightmares 3 para octubre de este año, el siguiente juego de Sonic principal que posiblemente salga en 2026 y por supuesto Donkey Kong Bonanza, que parece ser asombroso, dejan en claro que los plataformeros siguen aquí y los únicos que deben darse cuenta de su potencial son las empresas, porque el público pide un nuevo Crash, Jak and Daxter, Spyro y hasta un Banjo-Kazooie, porque este género tiene un encanto que difícilmente podemos ver en un mundo abierto masivo con misiones hasta el cansancio. De hecho, se ha confirmado el regreso de Rayman por parte de Ubisoft, con un nuevo juego AAA en sus primeras etapas de desarrollo. Esto podría ser el primer vestigio de que veremos un resurgir de estos personajes y el género, pero no lo sé, aunque espero de verdad sea el caso, porque por algo Mario es la cara de los videojuegos. Pero si quieren saber más de la resurrección de otro género como es el Hack and Slash, les dejamos este video que de seguro les va a encantar.